Pernille Harder, una jugadora a tener en cuenta en el futuro del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de una de las mejores futbolistas de Europa, como es Pernille Harder, la atacante delantera del Chelsea, y que, como digo, para mí, de los últimos 2 años y medio, 3 años, me parece claramente una de las mejores delanteras del viejo continente. Una futbolista, la danesa, que la hemos podido ver en el Europeo este mismo verano. Una jugadora archiconocida, 29 años, gran experiencia, gran goleadora y que realmente ya sabemos que su salto lo dio en la Bundesliga y que a partir de ahí fichó por el Chelsea siendo uno o el fichaje, si no me equivoco, más caro por aquel entonces del fútbol femenino. Es decir, un fichaje mediático en todos los sentidos. También ella, una jugadora muy mediática a nivel, involucrada en cuestiones, por ejemplo, feministas y tal. Pero más allá de eso, que puede ser más o menos interesante, el vídeo no va por ahí. Y el vídeo va por donde va. Para mí, no tengo información, es un vídeo opinión, repito, subrayo. He visto cosas en redes sociales, pero como yo no manejo ningún tipo de info respecto a esta cuestión, no voy a poder, evidentemente, ponerme la etiqueta de información por ningún lado. Esto es opinión respecto a una jugadora que a mí, viendo su situación contractual, que termina contrato en 2023, me gustaría ver en el Real Madrid. Más allá de que haya estado con su pareja por Madrid, que me parece súper interesante, todo lo que es salseo a todos nos gusta, ¿verdad? Más allá de eso, yo me centro en lo deportivo. Si de verdad el Real Madrid quiere dar su salto en 2023 a nivel de talento y de calidad en zonas donde necesita dar ese impulso real en el Real Madrid femenino, claramente el eje de ataque, segundo delantero, delantera centra, es donde el Real Madrid tiene que dar ese punto de mejora. Nada en contra de Esther, nada en contra de Naikari, cada una con sus niveles. Esther, internacional por España, ya sabemos lo que nos puede dar, jugadora importante. Pero creo que el Real Madrid necesita otra cosa distinta, algo que dé la sensación de dominio dentro del juego ofensivo. Y Harder, a poco que la hayáis visto, tanto en Champions como con su selección, veis que es ese calado de futbolista. Una jugadora diferencial, fortísima, aguanta el balón, rápida en las conducciones y con un eje de gol brutal, muy buena definidora y que tiene esa experiencia en las grandes competiciones, que es lo que necesita el Real Madrid. Físico, fuerza, gol y experiencia en la máxima competición continental, que es donde el Real Madrid de aquí a medio plazo se tiene que colocar entre los equipos top de Europa, porque somos el Real Madrid. ¿Tenemos que tener un proceso natural? Sí, pero ese proceso de mejora se tiene que dar con dinero y mejora. ¿Y esta tía vendría a cobrar dinero? Sí, pero por dinero ya os digo que no vendría. Vendría sobre todo por esto, por el escudo y por futbolistas como esta de aquí, por ejemplo, Atenea del Castillo, que lógicamente son las jugadoras que le van a dar caché al Real Madrid porque ya tienen proyección de grandes jugadoras. Digo Atenea, puedo decir perfectamente Caroline Weir. Jugadoras que van a ir adecuando ese ecosistema de grandes cracks y que hará que otras grandes cracks de otros equipos de las mejores ligas puedan llegar al Real Madrid. Entonces, Harder claramente tendrá que venir al Real Madrid. ¿Por qué? Porque es ese perfil de jugadora que debería sumarnos en todos los sentidos al Real Madrid. Digo debería, no tengo información, repito, insisto, a ver si alguno va a manipular mis palabras. Estoy diciendo que a tenor de lo que he visto en Twitter, pues obviamente es una jugadora que a mí me gusta mucho, al igual, hablando del Chelsea, de Sam Kerr, obviamente, pero es verdad que es una jugadora que encaja con lo que necesita arriba en punta de lanza el Real Madrid. En ataque se necesitan ese tipo de cosas y ese tipo de calidad diferencial, de cosas distintas dentro del eje de ataque del Real Madrid. Entonces me haría un montón de ilusión verla, creo que es el perfil de fichaje que hay que mirar y entraría en la política de fichajes del Real Madrid, donde ya sabemos que el Real Madrid va a querer evitar ciertos traspasos y más con futbolistas como Harder, que te van a pedir pastizal que el Real Madrid seguramente no pueda pagar a día de hoy. Pero siendo jugador agente libre sin renovar, pues lo mismo con respecto a su pareja. Eriksson, la defensa internacional por Sueca, una de esas centrales también distintas dentro de la Premier y jugadora que al Real Madrid también le podría venir muy bien. Hemos hablado de Alessia Russo, también de Inglaterra, hemos hablado de Greenwood, que es otra jugadora con experiencia internacional por Inglaterra, lateral y central, jugadoras polivalentes también, y obviamente es normal mirar a Inglaterra porque la Premier tiene la mejor liga de Europa. Obviamente, quitando la estadounidense, que es otra grandísima liga,
la Liga Norteamericana de Soccer Femenina. Pero bueno, quería dejaros este vídeo como apunte de jugadoras que me interesarían para dar ese crecimiento e impulso en materia económica, en materia deportiva, obviamente por encima de todo, pero porque también la marca Real Madrid tiene que vender. Y esto no es solo fútbol, también hay que atraer a jugadoras. Y con Atenea del Castillo, Weir y otras jugadoras que se irían sumando, vamos a conseguir eso. Vamos a conseguir eso. Entonces me encantaría que este perfil de jugadora llegue, aparte de otras buenas jugadoras que están haciendo una gran labor en este proyecto, pero que no son grandes estrellas, pues acomodar muy buenas jugadoras patrias españolas como ya tenemos, jugadoras extranjeras que van llegando, cumplimentando lo que es el nivel competitivo del equipo, jugadoras como Sandy Toletti, Kathleen Sousa, como Naomi Feller, y luego a partir de ahí también que vayan llegando otras futbolistas que tengan ese aspecto de crack, como por ejemplo Caroline Weir. Yo no digo fichar 4 futbolistas que sean cracks, pero sí a lo mejor un par de ellas que puedan terminar contrato en 2023, después de haber ya fichado una este verano, pues es seguir escalando en la línea de progresión Real Madrid. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece Harder? ¿Os gustaría verla en el Real Madrid? Intuyo que sí. En fin, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.